¿Qué pasaría si las últimas palabras de un hombre, pronunciadas en el umbral de la eternidad, contuvieran la clave no solo del destino de una nación entera, sino también del nuestro? A menudo vemos el libro de Deuteronomio como una simple colección de leyes antiguas, un eco distante de un pasado polvoriento. Pero en sus profundidades se esconde un secreto, un testamento final cargado de una urgencia desesperada. Es el corazón de un líder que, tras guiar a su pueblo durante 40 años, se enfrenta a la dolorosa realidad. No entrará con ellos en la tierra prometida. Esta no es solo una lista de reglas, es una advertencia apasionada, una profecía y un mapa del corazón humano. Es la historia de un Dios que anhela una relación, no una obediencia ciega, y de un pueblo al borde de la grandeza o la catástrofe, cuyo futuro pende de una sola decisión: recordar u olvidar. ¿Qué secreto se oculta en la repetición de estas leyes que las hace tan vital, tan peligrosamente importantes para la supervivencia de Israel? Si tú también crees que recordar la fidelidad de Dios es nuestra mayor fortaleza, escribe en los comentarios: mi corazón recordará. Quédate hasta el final para conocer la revelación completa. Y si valoras un análisis profundo de las Escrituras, suscríbete para no perderte nuestra próxima historia: la sombra de Cades Barnea. Un sol moabita, pesado y anaranjado, se cernía sobre la inmensa asamblea de Israel. El calor no solo provenía del cielo, sino también de los miles de cuerpos reunidos en las llanuras. Moisés, a pesar de sus 120 años, permanecía erguido, sintiendo el peso de cada uno de esos soles, de cada una de esas almas. Su voz, aunque marcada por el tiempo, resonaba con la claridad del Sinaí. La voz que había hablado con Dios en el fuego, ahora se dirigía a un pueblo forjado en ese mismo desierto. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán. Comenzó. El silencio que siguió no fue solo un signo de obediencia, sino una expectativa cargada de historia. Una nueva generación, cuyos padres habían perecido en el desierto, lo miraba con ojos que mezclaban reverencia y una inquietante ignorancia. Ellos no recordaban Egipto, ni la separación del Mar Rojo. Solo conocían historias, leyendas susurradas en las tiendas bajo el cielo estrellado. Pero Moisés recordaba, lo recordaba todo. Y su discurso no comenzó con promesas de leche y miel, sino con el sabor amargo del fracaso, con la sombra persistente de Cades Barnea. Su mente viajó 40 años al pasado, a un lugar que se había convertido en una cicatriz en el alma de la nación. El Señor nuestro Dios nos dijo en Horeb: ya es suficiente lo que han permanecido en este monte. Pónganse en marcha, partan. Miren, yo les he dado esta tierra. Vayan, tomen posesión de ella. La promesa era tan clara como el agua recién brotada de la roca. La victoria estaba garantizada, servida en bandeja por la mano de Dios mismo. Pero entonces, la duda se deslizó en el corazón del pueblo como una serpiente en la arena. Todos ustedes se acercaron a mí, continuó Moisés, y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros para que exploren la tierra. Él les recordó cómo esta idea le pareció buena, un acto de previsión, una estrategia militar. Pero ahora, con la sabiduría que solo dan décadas de consecuencias, él veía en esa petición la semilla de la desconfianza. No era cautela, era vacilación. Era la necesidad de confirmar la promesa de Dios con ojos humanos. 12 exploradores regresaron con frutos de esa tierra, tan grandes que se necesitaban 2 hombres para cargar un solo racimo de uvas. Pero 10 de ellos trajeron un informe envenenado. Hablaron de gigantes, de ciudades fortificadas hasta el cielo y de un pueblo que los devoraría. Y el veneno se extendió más rápido que el fuego en la hierba seca. Moisés describió el llanto que se alzó esa noche en el campamento. Un sonido que todavía resonaba en sus oídos. No era un llanto de dolor, sino un llanto de rebelión. Porque el Señor nos odió, gimieron.
nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¡Qué ironía tan cruel!, pensaba Moisés. Atribuir al odio el mayor acto de amor que jamás habían conocido. Les recordó sus palabras de aliento en aquella noche oscura. No teman ni se asusten de ellos. El Señor su Dios, Él mismo irá delante de ustedes. Él peleará por ustedes. Les recordó el desierto, cómo Dios los había llevado, como un hombre lleva a su hijo. Pero su fe fue reemplazada por el miedo. Y el miedo engendró la rebelión. La sentencia divina fue rápida y terrible. Ninguno de esta perversa generación verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Todos los mayores de 20 años, a excepción de los fieles Caleb y Josué, morirían en el desierto. Sus cuerpos marcarían el camino de la jornada de 40 años. Al contar esta historia, Moisés no solo estaba dando una lección de historia, estaba realizando una operación en el corazón de la nueva generación. Quería que sintieran el dolor de la oportunidad perdida. Quería que entendieran que la obediencia no era una carga, sino la llave que abría la puerta de la promesa. Quería que vieran que el verdadero gigante al que debían temer no era un descendiente de Anac, sino el gigante de la incredulidad que habitaba en sus propios corazones. La sombra de Cades Barnea no era solo un recuerdo. Era una advertencia para un futuro que estaba a tan solo un cruce del Jordán, el largo peregrinaje por el desierto. El relato de Moisés seguía fluyendo como un río caudaloso, a través de la memoria colectiva del pueblo. La sentencia había sido dictada, y el horizonte, que una vez resplandeció con la promesa de Canaán, se cerró, convirtiéndose en un círculo interminable de arena y roca. El viaje ya no tenía un destino, sino una duración definida, 40 años. Un funeral largo y tortuoso para una generación condenada por su propia incredulidad. Moisés les recordó la arrogancia que siguió a la sentencia. Arrepentidos de su cobardía, los guerreros, en un arrebato de orgullo y desobediencia, decidieron atacar a los amorreos. Hemos pecado contra el Señor, declararon. Subiremos y pelearemos. Pero ya era demasiado tarde. El arrepentimiento que nace del castigo, y no de la convicción, no es más que otra forma de rebelión. Dios les advirtió por medio de Moisés: no suban ni peleen, porque yo no estoy entre ustedes. Pero ellos desobedecieron. La derrota fue humillante y total. Los amorreos los persiguieron como abejas, dispersándolos y matándolos. Así comenzó el largo peregrinaje. Nos dimos la vuelta y partimos al desierto, camino al Mar Rojo, tal como el Señor me había dicho. Y rodeamos el monte Seir por muchos días. Moisés hizo una pausa. Esos muchos días no fueron jornadas de avance, sino días de castigo, días de caminar en círculos mientras la generación se marchitaba lentamente bajo un sol implacable. Pero incluso en ese periodo de juicio, el relato de Moisés reveló un secreto oculto del carácter de Dios, su providencia soberana y su singular misericordia. Les recordó cómo Dios les ordenó girar hacia el norte, hacia la tierra de los descendientes de Esaú, sus hermanos, los edomitas. Y la instrucción divina fue asombrosa. No entren en conflicto con ellos, porque no les daré ni siquiera la huella de un pie de su tierra, ya que el monte Seir se lo he dado a Esaú en posesión. Aquí, en medio del castigo a Israel, Dios demostraba fidelidad a una promesa hecha generaciones atrás. Lo mismo sucedió con los moabitas y los amonitas, descendientes de Lot. A Israel le fue prohibido tocar sus tierras. Moisés enseñó a la nueva generación que su estatus de pueblo escogido no les daba derecho a conquistar el mundo entero. El mundo le pertenece a Dios, y Él distribuye las tierras según su voluntad. El largo peregrinaje no fue solo un tiempo de espera y muerte. Fue una escuela en el desierto. Aprendieron sobre la soberanía de Dios sobre todas las naciones, y durante todo ese tiempo, como Moisés les recordó: Jehová, tu Dios, ha estado contigo. De ninguna cosa has tenido necesidad.
Su ropa no se desgastó, ni sus pies se hincharon. La provisión diaria del maná, la columna de nube y de fuego. La presencia de Dios continuó, aun cuando la promesa de la tierra había sido pospuesta. Estaban bajo juicio, pero seguían bajo protección. Eran castigados, pero no abandonados. El peregrinaje terminó cuando el último miembro de la generación condenada exhaló su último aliento. Y cuando hubieron muerto todos los hombres de guerra, citó Moisés, el Señor me dijo, levántense, emprendan la marcha y crucen el arroyo Arnón. La espera había finalizado. El desierto había cumplido su sombrío propósito, y el camino hacia la promesa se abría de nuevo ante ellos. Las victorias al este del Jordán. El tono de Moisés había cambiado drásticamente. La melancolía de los recuerdos dio paso al fragor del acero y al grito de guerra. Una nueva generación, que solo conocía historias de fracaso, necesitaba oír sobre la victoria. La primera prueba llegó en la frontera del arroyo de Arnón. Allí reinaba Sehón, rey de los amorreos, desde su fortaleza de Hesbón. La disposición de Dios fue inequívoca. Mira, yo entrego en tu mano a Sehón, empieza a tomar posesión y entra en guerra con él. A diferencia de los edomitas y moabitas, los amorreos no estaban protegidos por ninguna promesa ancestral. Moisés relató cómo envió mensajeros a Sehón, con una propuesta de paz, ofreciéndole atravesar su tierra por el camino real. Este era el momento para que Sehón se apartara del camino del juicio divino. Pero, tal como explicó Moisés, Sehón, rey de Hesbón, no accedió, porque el Señor, tu Dios, endureció su espíritu y obstinó su corazón para entregarlo en tu mano. La batalla era inevitable. Sehón salió con todo su pueblo, pero no se enfrentaron a un simple grupo de nómadas. Se enfrentaron al Señor de las huestes. Y el Señor, nuestro Dios, lo entregó en nuestra mano, y lo derrotamos, a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Todas sus ciudades fueron tomadas. El reino de Sehón había caído, pero una prueba aún mayor aguardaba. Al norte reinaba Og, rey de Basán. Moisés describió a este enemigo como una figura casi mítica, el último de los gigantes. Se decía que su cama de hierro medía 9 codos de largo. Si el miedo a los gigantes había paralizado a la generación anterior, aquí estaba, el último de ellos. Dios le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque yo entrego en tu mano a él, a todo su pueblo y toda su tierra. La batalla tuvo lugar en Edrei, y el resultado fue idéntico. Og y todo su ejército fueron completamente aniquilados. 60 ciudades fortificadas cayeron. Nastin Amutan, estas dos victorias, sobre Sehón y Og, fueron más que simples conquistas militares. Fueron una declaración teológica. Fue la respuesta de Dios al informe de los 10 espías de hacía 40 años. Las ciudades, fortificadas hasta el cielo, fueron derribadas. Los gigantes, destruidos. El miedo que había condenado a sus padres fue aplastado bajo los pies de la nueva generación. Las tierras al este del Jordán fueron entregadas a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero con una estricta condición. Sus guerreros debían cruzar el Jordán y luchar junto a sus hermanos, hasta que toda la tierra de Canaán fuera conquistada. La conquista no era una empresa individual, sino un esfuerzo colectivo de todo el pueblo del pacto, el corazón de la ley. Moisés transitó de la historia a la teología, del pasado al futuro eterno. Su voz adquirió la fuerza apasionada de un padre que implora a sus hijos que no olviden la lección más crucial de sus vidas. Ahora, Israel, escucha los estatutos y decretos que os enseño a cumplir, para que viváis, entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. La vida misma, la posesión misma de la tierra, estaban intrínsecamente ligadas a la obediencia. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni le quitaréis nada. La ley de Dios no era un borrador sujeto a edición.
Manipularla equivalía a ponerse en el lugar de Dios. Para reforzar esta advertencia, les recordó la reciente catástrofe de Baal Peor. Cómo los hombres israelitas fueron seducidos por las mujeres moabitas y cayeron en la idolatría y el desenfreno. Una plaga devastadora enviada por Dios se cobró la vida de 24,000 personas. El contraste era brutal y evidente. La idolatría conduce a la muerte, la fidelidad a la vida. Luego, Moisés reveló el propósito trascendental de la ley. No se trataba solo de mantener el orden. Era un testimonio para el mundo. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ellos, al oír todos estos estatutos, dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Cuando la ley habita en los corazones, se convierte en el instrumento evangelístico más poderoso de Israel. Las naciones paganas, sumidas en la superstición y la crueldad, mirarían a Israel y verían una sociedad cimentada en la justicia y el orden divino. Percibirían una sabiduría que trascendía la invención humana y preguntarían por la fuente de tal nación. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está el Señor, nuestro Dios, cada vez que le invocamos? Los dioses de las naciones eran distantes, hechos de madera y piedra. Pero el Dios de Israel era un Dios que caminaba con ellos, que les hablaba, que respondía a sus súplicas. Pero esta alta posición conllevaba también un gran peligro: el olvido. Tan solo cuídate y guarda diligentemente tu alma, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto. El olvido era el principal enemigo. La comodidad de la vida en la tierra prometida, la influencia de las culturas circundantes, todo conspiraría para borrar la memoria de los poderosos actos de Dios. Por eso, Moisés les ordenó enseñarlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La fe debía transmitirse de generación en generación, no como una tradición muerta, sino como una historia viva y transformadora. El Shema, el secreto revelado. Tras confirmar las condiciones del pacto, los 10 mandamientos, Moisés se dirigió al núcleo mismo de la fe de Israel. Redujo toda la ley y los profetas a un único mandamiento, que se convertiría en la confesión central del judaísmo. Su voz se tornó más personal, más apremiante. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Esta declaración, conocida como el Shema, fue revolucionaria en un mundo politeísta. No se limitaba a afirmar que el Dios de Israel era el más fuerte. Declaraba que solo Él es Dios. Todos los demás dioses son un engaño, ídolos sin aliento. Esta unicidad de Dios exigía una respuesta unificada del corazón humano. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este es el secreto oculto del Deuteronomio, la clave que transforma la ley de una carga externa a un deleite interno. La motivación principal para la obediencia no era el miedo al castigo ni el deseo de recompensa. Era el amor, un amor total, que lo abarca todo. Amar con todo el corazón significa que el centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones debe estar dirigido hacia Él. Amar con toda el alma implica estar dispuesto a entregar la propia vida por devoción a Él. Amar con todas las fuerzas significa que cada acción, cada ápice de energía, cada recurso material, debe emplearse en su servicio. Moisés sabía que un amor tan radical no podía limitarse al servicio en el tabernáculo. Debía impregnar cada aspecto de la vida diaria. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esta fe interna debía ser transmitida diligentemente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hablar de Dios debía ser tan natural como respirar. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto dio origen a las prácticas del tefilín y la mesuzá, recordatorios físicos constantes del pacto. Las acciones de las manos y la dirección de los pensamientos debían ser gobernadas por la palabra de Dios. El hogar debía estarle dedicado. Esta era la defensa contra el olvido que tanto temía Moisés. Cuando entraran en la tierra prometida, viviendo en casas que no construyeron y comiendo de viñedos que no plantaron, la tentación de olvidar al dador de todos esos dones sería inmensa. El Shema no era simplemente un mandamiento, era una invitación a la relación más profunda, una relación de amor total con el único Dios verdadero. La elección. ¿Bendición o maldición? El discurso de Moisés se acercaba a su punto culminante. Había repasado la historia del pueblo, expuesto la ley y explorado las profundidades de la relación de pacto. Ahora, lo resumía todo en una elección fundamental, un momento crucial que definiría el destino de la nación. Con una voz que resonaba con el peso de la eternidad, declaró: «Miren, hoy les ofrezco la bendición y la maldición». La elección era clara, binaria, sin espacio para términos medios. La bendición vendría si obedecían los mandamientos del Señor, y la maldición si se apartaban del camino para seguir a otros dioses. Para grabar esta elección tanto en el paisaje físico como en la conciencia nacional, Moisés les dio instrucciones para una ceremonia solemne. Esta se llevaría a cabo en el corazón de la tierra prometida, en el valle situado entre dos montañas, el monte Gerizim y el monte Ebal. Estas dos cumbres se convertirían en el escenario natural para la dramatización del pacto. Pronunciarán la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. 6 tribus se situarían en las faldas del monte Gerizim, conocido por ser verde y fértil, para proclamar las bendiciones. Las otras 6 se pararían en las laderas del monte Ebal, rocoso y estéril, para enunciar las maldiciones. Los levitas se ubicarían en el valle intermedio, y cada proclamación de maldición por los pecados sería recibida por un atronador amén de todo el pueblo. Al decir amén, no solo estaban aceptando la justicia del castigo, sino que estaban invocando esa misma maldición sobre sí mismos si desobedecían. Aquella ceremonia era una obra maestra de la pedagogía. Transformaba la ley de un texto escrito en una experiencia viva y multifacética. En el futuro, cuando la tentación de la apostasía los acechara, el eco de aquel amén resonaría en sus conciencias. Cada acto de obediencia era un paso hacia la bendición, la lluvia oportuna, las cosechas abundantes, la victoria sobre los enemigos. Cada acto de desobediencia era un paso hacia la maldición, sequía, hambruna, derrota, exilio y muerte. Moisés les mostraba con una claridad irrefutable que su futuro no estaba determinado por el destino ni por la fuerza de las naciones vecinas. Su futuro dependía enteramente de su propia elección, la vista desde el monte Nebo. El gran discurso de Moisés estaba llegando a su fin. Solo quedaban sus últimas palabras, las bendiciones de un padre a sus hijos antes de partir. Al igual que Jacob antes que él, Moisés pronunció una bendición profética sobre cada una de las tribus de Israel, anticipando su carácter y su destino futuro. Y entonces, llegó el momento final y más conmovedor en la vida de Moisés. Ascendió desde las llanuras de Moab hasta el monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, frente a Jericó. 120 años de vida, 40 en el palacio del faraón, 40 como pastor en Madián, y 40 guiando a un pueblo rebelde a través del desierto. Todo culminó en ese ascenso solitario. Abajo, el campamento de Israel se extendía como un mar de tiendas. Arriba, solo estaban él y su Dios. Y allí, en la cima, Dios le concedió un último favor. Le mostró a Moisés toda la tierra. No fue una visión ordinaria, sino una visión panorámica y sobrenatural. Vio la plenitud de la promesa, la tierra donde fluía la leche y la miel, el hogar que su pueblo estaba a punto de heredar.
Casi podía sentir el aroma de los higos y las granadas. Era todo lo que había anhelado, por todo lo que había luchado. Y entonces Dios le dijo, «Esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella». No hubo apelación. Moisés acató el decreto divino, el castigo por su propio momento de desobediencia en las aguas de Meribá. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró Dios en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El propio Dios se encargó de su entierro, ocultando su tumba para que no se convirtiera en un lugar de idolatría. El libro concluye con una epitafio incomparable. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Su legado no estaba en la tierra que vio pero que no pisó, sino en el pueblo que dejó atrás. Una nación con una ley, un pacto y un Dios. Su obra estaba terminada. Así, en las llanuras de Moab, el eco de las últimas palabras de Moisés se desvaneció, pero la elección que presentó quedó grabada en el alma de Israel. El libro de Deuteronomio, con todos sus secretos revelados, no es un final, sino un umbral. Nos enseña que el verdadero legado no es un pedazo de tierra, sino un corazón circuncidado, y que la obediencia, nacida del amor, es la única llave que abre la puerta a la bendición de Dios. Si el llamado a recordar la fidelidad de Dios en tu propio desierto ha resonado en tu espíritu, escribe en los comentarios, «Yo elijo la vida». Con esto, afirmaremos juntos que nuestra esperanza no reside en nuestra fuerza, sino en su promesa. Suscríbete para seguir descubriendo verdades que transforman y comparte este mensaje con aquellos que necesitan tomar su decisión. ¿Cuál de las advertencias de Moisés consideras más relevante hoy? Déjalo en los comentarios.